noches, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico semanal. Así es que bienvenidos a todos los que están aquí presentes. Dios los bendiga. Y le voy a pedir al hermano Nacho que nos abra con una oración. Claro, sí que no. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Estamos reunidos delante de tu presencia, Padre, para escuchar tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, los que están presentes también en el Facebook Live, que los bendiga donde quiera que se encuentren. Y aquellos que no han podido conectarse todavía, Señor, que les des chance de que se conecten, Padre, para que puedan estar gozosos junto con nosotros, Padre, recibiendo tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que día a día tú nos das. Y te pedimos, Señor, que podamos siempre estar al pie del trono, cumpliendo con tu palabra, Señor, que nos fortalezcas en las luchas, Señor, que son muchas, y por eso te alabamos, Señor, te bendecimos, y solo aquí venimos porque no hay nadie más que tenga el poder de cambiar las cosas como tú, Señor. Amén. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, empecemos a adorar al Señor con este canto que dice: Cristo reina. Cristo reina, reina con poder. Cristo reina, reina con poder. Su nombre grande y poderoso es, exaltado sobre las naciones.
gracias al Señor por lo que ha hecho en esta semana, en este mes. Ya estamos a medio año, hermanos. Ya se nos fue medio año. Así de que no se me amontonen, pero hay que dar gracias a Dios. ¿Quién dijo yo? No, para no romper la costumbre. Sí, hermano. Quiero darle gracias al Señor por todas las bendiciones que me había mencionado anteriormente. También quiero darle gracias a Dios por todas sus oraciones. Mi prima que operaron, pues supuestamente salió bien de la operación, pero no habla ni reacciona, se quedó así como un vegetal. Están esperando que todavía reaccione. Reaccione. O sea, en unos días pues que reaccione. Y pero pues de la operación según salió bien, así es que le doy gracias al Señor. Y también le doy gracias al Señor porque pues todavía estamos aquí sanos, no nos hemos contagiado. Mi esposa también no ha tenido mucho trabajo, pero ha estado viendo sus cosas por la internet, así que está yendo bien. Yo que a lo mejor se dedique a eso y vive su trabajo. Y pues mis hijos bien y el nieto también, así es que le doy gracias al Señor. Gloria a Dios. Especialmente por este hogar que abre sus puertas para escuchar la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más que quiera dar gracias? Yo también quiero darle la gloria y la honra al Señor porque Él es maravilloso y Él es grandioso. Como dice mi esposo, le doy gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y realmente le doy gracias por las oraciones por mi prima. Sabemos que la operación salió bien, pero ella no pudo estar en el hospital, según dice mi hermana, no estaba quieta, pues ella quería estar en su casa, entonces se la llevaron a su casa, pero sí dice que no puede mover el lado derecho, entonces, bueno, y pues sí no puede hablar, no puede hacer nada, ¿verdad? Pero sí mueve su mano izquierda, entonces, ella dice que sí está delicada y que pues sigamos orando, ¿verdad? Para que el Señor haga un milagro y pueda ella recuperarse, pero le damos gracias a Dios de que pues de lo otro salió bien. Le doy gracias a Dios también por mi familia, por mi mami, que pues en lo que cabe está bien. Aquí está, esta semana te toca conmigo, o sea, viene conmigo toda la semana. Así es que le doy gracias a Dios y también le doy gracias a Dios por todo lo que me permite, como dice Nacho, vender, ¿verdad? Porque son cosas que luego tenemos ahí. Y mi hermano Hugo me había dado bastantes cosas, ahora que se cambió ya las vendí todas. Así es que le doy gracias a Dios porque Él nos bendice, ¿verdad? No tenía trabajo, pero toda la semana me la pasé haciendo eso. Así es que yo alabo al Señor porque Él tiene control de todo y especialmente de sus hijos. Así es que no tenemos palabras como agradecerle y pues no hay más que alabarle y bendecirle, ¿verdad? Como de que lo hagamos. El Señor les bendiga. ¿Alguien más? Yo les doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes. La semana pasada no me pasé con ustedes, pero fui a otro estudio y estuve muy contenta aquí con Amy. Nos pasamos bien, estuvo bien porque era un estudio con gente de nuestra edad y me gustó, pero todavía voy a asistir aquí. No me voy todavía. Sí. No, le doy gracias por eso porque me ha abierto puertas para estar en otro estudio y aprender más de la palabra y me gustó el mensaje del pastor y ojalá que siga. Qué bueno. Y le doy gracias por mi familia, aunque esta semana estuvo muy triste para su familia, pero estamos y yo estoy siguiendo orando yo sigo orando por mi familia porque con lo de mi tío y que falleció y ya después mi tía es mucho para mi familia, pero los tengo en mis oraciones y también a mi abuelito de parte de mi mamá que se enfermó también y estoy pensando mucho en ellos, pero le doy gracias a Dios que todos están bien hasta ahorita y porque estamos bien de salud aquí y por eso y que le doy gracias porque cuidó a mi tía que desde South Carolina duró todo el día, creo que A Texas y de Texas a I think she took California. like 5 vuelos para llegar al rancho
y duró todo el día volando y le doy gracias a Dios porque llegó con bien y sí, por eso le doy gracias a Dios. Amén. ¿Alguien más? Yo le doy gracias a Dios por su amor que Él nos da con día y por la paz que Él nos da a pesar de tantas pruebas, de tristeza, de dolor. Pero Él nos mantiene y nos da esa paz que necesitamos y Él está ahí con nosotros siempre que lo necesitemos y yo le doy gracias a Dios porque Él nos mantiene tranquilos y nos ayuda a seguir adelante y pues orar por los que están dolidos y por las pruebas que Él nos envía, pero Él nos da el consuelo que necesitamos. Yo le doy gracias a Dios por todo eso. Amén. ¿Alguien más que quiera dar gracias? Yo quiero dar gracias por un viernes más, porque nos permiten estar aquí con nosotros, estamos con la familia, entre hermanos. Gracias por cada una de las bendiciones que el Señor nos da diariamente en nuestras vidas, por las pruebas, por cada una de las cosas que queremos. Le doy gracias por mi familia, por mis hijas, que aún en estos momentos el Señor nos ha mantenido a todos bien con salud. Y pues deseo seguir adelante. Pero Dios el domingo, nos reunamos y celebremos el día del Padre en nuestra casa. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo también le doy gracias al Señor por su misericordia, por su gracia, su perdón. Y sí, me acuerdo mucho de mi familia y les digo que los amo mucho. Yo sé que hemos tenido pérdida tras pérdida en menos de 5 días, ¿verdad? Primero mi primo Fidel y luego mi tía Amelia. Pero le doy gracias a Dios por la vida de mi tía Amelia. Estaba reflexionando un poco en su vida. Dios la bendijo a ver sus nietos tener nietos. Así es de que fue una bendición para mi tía. Yo sé que nos duele, yo sé que como a mis primos, yo sé que no hay palabras que les pueda decir para consolarlos, pero me da gozo de saber de que escuchó la palabra, incluso oró conmigo aceptando al Señor una vez. Uno no sabe, ¿verdad? Uno piensa que las personas deben de aceptar al Señor y dar el cambio y están danzando en la iglesia, pero uno no sabe la comunión que ciertas personas pudiesen tener con el Señor. Así que le doy gracias al Señor porque por sus hijos tienen una gran familia, y pues sí, se fue Fidel y el dolor fue enorme para mi tía y pues ella también se nos fue, ¿verdad? Así de que pero yo le doy gracias a Dios por su vida, porque tuvo una vida tremenda. Estábamos hablando, estuvo en la política, estuvo en la tercera edad, fue reina de la tercera edad, fue regidora en el municipio, tuvo tanta influencia en tanta gente que fue una bendición para tanta gente. Así es que yo por eso le doy gracias al Señor, le doy gracias al Señor porque sí duele, pero Él nos fortalece. En estos tiempos difíciles cuando vemos su mano del Señor. Así es que por eso les doy gracias. Y les digo a mi familia que los queremos mucho y estamos orando por ellos. También quiero dar gracias al Señor infinitamente, darle muchas gracias por mantener a mi familia con bien, especialmente a Kelita, que ya cumplió 6 meses. Y la veo a mi hija tan contenta, así que agradezco al Señor infinitamente por su mano que pone sobre ella. Y como dijo el hermano Nacho también, agradezco infinitamente a todas las personas que nos están viendo por Facebook, que es un medio que realmente nos ha cambiado a nosotros como iglesia cristiana de gracia, porque tenemos mucha gente que nos puede ver de diferentes lugares. Agradecemos a Lizzy porque ella es prácticamente la encargada de este medio. Gracias, Lizzy. Y a cada uno de los que nos pueden ver por este medio, agradecerles también a ellos y que nos sigan visitando y que nos sigan viendo y que estén con nosotros todos los viernes y los domingos también.
Amén. Todo esto en el nombre del Señor. Amén. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti.
Padre, es a ti a quien venimos a darte honra, a darte gloria, a alabarte por quien tú eres, a exaltar tu nombre en alto. Venimos a ti, Señor Santo, porque tú eres todopoderoso. Tú eres el Rey del universo. Y incomparables, Señor, son tus promesas que tú nos das. Son incomparables, Señor, a las bendiciones que tú nos das. Porque no hay nadie como tú. No hay nadie mayor que tú. Porque tú eres soberano. Tú eres, Señor, nuestro Salvador. Eres incomparable, Señor. Y por eso es que te alabamos, es por eso que te exaltamos. Y Señor, te damos gracias una vez más por todas las bendiciones. Y Señor, te suplico yo por mi familia, por la familia partida Sánchez, que tú conoces su corazón quebrantado que ellos tienen. Y sabes, Señor, el dolor que están experimentando. Sabes el dolor que le ha causado la pérdida de sus seres queridos. Dos seres tan importantes para su familia, para sus hijos, importantes para los nietos, importantes, Señor, para la comunidad. Y te damos gracias por sus vidas, pero pedimos por los que han quedado, Señor. Pedimos que tú nos fortalezcas, que lleguen al conocimiento tuyo, Señor. Porque la única manera para llegar al Padre es por el Hijo. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si queremos pasar la eternidad en tu gloria, Señor, tenemos que llegar a Cristo Jesús. Nada más por Cristo Jesús. Y yo te pido por mi familia en general, tanto como por el lado de mi mamá, por el lado de mi papá, por el lado de mi esposa, Señor. Que tú los toques, que los alcances, como ya has alcanzado a algunos. Y Señor, que tú tengas misericordia de ellos y que tu Espíritu Santo comience a trabajar en sus corazones y que puedan escuchar esa voz, Señor, tuya, que los está llamando a tu gloria, que los estás llamando, Señor, al arrepentimiento, que los estás llamando a que puedan honrarte y glorificar tu nombre, Señor, a través de sus vidas. Te damos gracias una vez más y sigue fortaleciéndoles a esa familia. Y Señor, te pedimos por las necesidades de aquí, por la prima del hermano Nacho, que salió bien de la operación, pero que tú sigas obrando en su vida, que pueda responder bien. Te seguimos pidiendo por los embarazos, Señor, que hay mujeres que aún están embarazadas, por Kelly, Señor, especialmente, por su vientre, que los toques, que tú estés ahí y que pueda nacer ese bebé dando gloria a ti, Señor. Y así todos juntos alabaremos tu nombre, Señor. Señor, fortalece su cuerpo, dale fuerzas para que cuando esa criatura venga estén saludables, Señor. Bendice el resto del tiempo aquí, del estudio de tu palabra. Señor, que podamos conocerte aún más y que podamos tener la valentía a pararnos contra el error de tu palabra que se predica a veces, Señor. Que podamos estar puestos, Señor, para que sea la verdad que se predique y no pensamientos y no la infiltración del mundo dentro de la iglesia. Prepáranos, Señor. Y Señor, una vez más es para tu gloria y honra que hacemos todo esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estábamos estudiando la carta a la iglesia a Pérgamo. Y en esta noche vamos a continuar y vamos a terminar. Y es muy probable que empecemos la carta a la iglesia o a la iglesia que está en Tiatira. Pero la semana pasada hablábamos del error que se permite dentro de las iglesias. Hablábamos de ciertas características, ¿verdad? Yo estaba dando mi opinión de nuestra iglesia, de Iglesia Cristiana de Gracia, que iba a ser difícil para nosotros crecer en número, porque el evangelio que predicamos, el evangelio de la palabra, no es popular hoy en día.
no es el evangelio que le gusta oír a las personas hoy en día. Lo digo y lo vuelvo a repetir, el evangelio de hoy en día es un evangelio barato. Es un evangelio que a nosotros les conviene. Es una mentira. Es un evangelio de egocéntrico, de dame. Y ponemos a Dios como nuestro siervo y nosotros somos los que por nuestras declaraciones de fe, Él tiene que actuar. Y no es así en la palabra, hermanos. Dios es soberano. Dios es el todopoderoso. La palabra de Dios es la que cuenta, no la mía. Esa es una psicología del mundo que se ha infiltrado en la iglesia. Es una psicología mundana donde la iglesia ha adoptado las enseñanzas del mundo. Esto es conocido como el sincretismo. Hablábamos la semana pasada. El sincretismo es la amalgamación de otras religiones, adaptarse a creencias de otras religiones paganas, adaptarlas dentro de la iglesia y hacerlas pasar por propias. Y la semana pasada les di un ejemplo. Cuando mencionaba estas características, les pregunté, díganme de qué estoy hablando. Y las características son sacudidas, repentinas, risa incontrolable, imposición de manos, personas que son derribadas, sanidades, lenguas extrañas. Y les hice la pregunta, ¿de quién estoy hablando? ¿Verdad? Y muchos, yo sé que muchos de los que me están oyendo, quizás me están criticando. Está bien, mis hermanos, critíquenme a mí, pero más que nada, escudriñen la palabra y van a ver que ninguna de estas cosas se encuentran dentro de la palabra. Y muchos me van a dar la respuesta típica, pero yo tuve esa experiencia. Y yo voy a estar de acuerdo, tuviste esa experiencia, pero no sé quién fue el poder detrás de esa experiencia que tú tuviste. Y cuando daba estas características, estaba hablando de un movimiento dentro de la iglesia hindú que se llama el movimiento Kundalini, de la religión del hinduismo. Y le dije que buscara, que investigara y que comprobara cómo estas prácticas satánicas o raras se han infiltrado dentro de la iglesia. Ya no se deje llevar por las enseñanzas del mundo, sino por lo que dice la palabra de Dios. Ese es el reto que nosotros tenemos como personas, como hijos de Dios, como cristianos. Tenemos el reto de indagar la palabra en ese tesoro precioso y ver cuál es la voluntad perfecta para nosotros. Ahora, tristemente, la iglesia ha sido invadida por estas falsas doctrinas. Y la semana pasada nosotros aquí en casa vimos un video, y este es el nombre del video, si lo va a buscar en YouTube, se llama Bajo la unción Kundalini, la sugestión psicológica del Espíritu Santo colectivo. Y muchos van a cuestionar mi estrategia, yo sé, para aumentar a nuestra congregación. ¿Por qué? ¿Por qué el hermano Juan está haciendo eso? Va a perder a hermanos, va a perder a personas. Bueno, si vamos a perder a personas por la verdad, está bien, hermanos. Está bien. Pero lo que queremos es ganar almas a Cristo, no ganar más gente a un edificio. Y queremos ganar almas a Cristo que tengan la verdad en sus corazones. Y no que jueguen a la iglesita. Y no que sigan engañados. Ahora, mi intención no es ofender. Mi intención es exponer la verdad. Y muchos han de cuestionar por qué estoy haciendo esto. ¿Por qué hablo en contra de ciertas creencias? Y la razón, hermanos, es simple. Yo quiero ser fiel. Iglesia Cristiana de Gracia quiere mantenerse fiel. Queremos retener el nombre de Cristo. Queremos serle fiel al Señor. Como también quiero yo ser fiel a exponer el error.
Si no, hermanos, si no exponemos el error como iglesia, el Señor vendrá a su iglesia con una espada aguda de 2 filos, como hemos estudiado. Ahora, regresando al tema, a Apocalipsis, porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 2, estamos en esta tercera carta de Pérgamo, ¿verdad? Estamos estudiando la carta que Jesucristo le escribió, le dictó a Juan que escribió, y que el mensajero de esa iglesia fue y recogió y la regresó a su iglesia. Y estamos en el versículo 16 al momento. Estamos regresando un poquito, pero levantando la enseñanza donde la dejamos la semana pasada. Y este versículo dice, por tanto, y el por tanto es cuando Cristo ya les hizo ver que dentro de la iglesia habían aceptado ciertas doctrinas erróneas, que estaban comprometiendo la palabra dentro de la iglesia. Y por eso es que estamos hablando de estas creencias falsas que se han de alguna manera u otra infiltrado dentro de la iglesia. Y después de que les reconoce sus errores, viene este mandamiento en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Note que dice contra ellos en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que están permitiendo que las falsas enseñanzas se enseñen en esa iglesia. Con esas personas que están enseñando esas falsas doctrinas. Ahora, ese es el mandamiento. Esto nos lleva al mandamiento. El mandamiento es bien simple. Arrepiéntate. Arrepiéntete. Voltéate y ve hacia la otra dirección. Una vuelta de 180 grados. No una de 360 porque terminas en el mismo lugar. La de 180 es, das la media vuelta, porque lo que está pasando aquí es pecado, es lo que ha dicho el Señor. No podemos dejar que las enseñanzas del mundo invadan a la iglesia y al final estamos enseñando cosas del mundo. Y por eso es que los llevé a que vieran ese video. El mandamiento es bien simple, hermano. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. No les está diciendo, iglesia, es que tienen tanto amor. Y yo sé que ustedes por su amor han permitido que estas cosas pasen. No, les dice, va al grano, va al punto el Señor Jesús. Les dice, arrepiéntete. Esto es pecado. Y si no te arrepientes y haces algo, yo voy a venir a ustedes pronto. Es lo que dice el versículo 16, ¿verdad? Vendré a ti pronto. Y cuando yo llegue, dice Jesús, haré guerra contra ellos, con la palabra de mi boca. Si tengo que ir, iré, dice Jesús, para hacerlos pedazos, porque esa espada corta por cualquier lado que se dirija. Es una espada de 2 filos. Hermanos, no podemos tolerar lo malo en ninguna forma, no podemos permitirlo dentro de nuestra iglesia. Ahora fíjense lo que dice Primera de Corintios 5, y yo creo que esta historia la han leído muchas veces. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios, una iglesia que tenía fama por permitir el pecado. Se conocía que corintiabas al pecar. Así se llegó a decir, porque en esta ciudad de Corintio abundaba el pecado. Ahora, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación.
y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto es incesto, ¿verdad? Así se dice. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué significa la palabra envanecido? Orgullosos de que está pasando esto. ¿No deberías más bien haberos lamentado? Dice Pablo a la iglesia, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Como ellos no lo habían juzgado, Pablo lo está juzgando. Y dice en el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy interesante, es bien interesante lo que dice este versículo. Este hermano se metió con la esposa de su papá, con su madrastra. Espero que sea su madrastra, porque si es su mamá está peor la cosa. Pero aquí lo que Pablo lo está condenando en la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Totalmente en contra de aquellos que predican que si peca se pierde la salvación, ¿verdad? Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Usted léalo porque está un poquito raro, ¿verdad? Uno dijera, no, pues este está condenado. Pero no es el tema del día. No es buena vuestra jactancia, dice Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, si hay un mal dentro de tu iglesia, tienes que sacarlo. Ahora, si permitimos el pecado, ¿qué pasa con el pecado? Crece, hermanos, crece. Y hermanos, la iglesia debe de estar bajo juicio constante de lo que enseña, de lo que enseñamos. Tenemos que poner a prueba, a la luz de la palabra, lo que estamos enseñando. Y quizás le voy a dar un poquito de mi opinión. Por eso a mí no me gustan las predicaciones temáticas. Y no sé si me entiendan o no, pero una predicación temática es de que el pastor dice, bueno, hoy vamos a hablar del amor. Y comienza a hablar del amor, y comienza a hablar del amor, y del amor, y del amor, y da su opinión del amor, y da la definición del amor, y después lee 1 Corintios 14, 1, y ya lo espiritualizó. Toda su charla fue en lo que él pensaba, y al final leyó un versículo. Por eso es que en nuestra iglesia enseñamos expositivamente, versículo tras versículo, palabra por palabra, capítulo por capítulo, porque no queremos enseñar lo que yo pienso, queremos enseñar lo que dice la palabra de Dios. Como líderes, hermanos, no podemos permitir quien sea que venga y se pare aquí delante de la congregación a enseñarles enseñanzas que no son bíblicas. Como líderes no podemos permitir eso. No hay lugar para comprometer la palabra de Dios en la iglesia. Y tristemente, yo he estado en muchas iglesias y hay personas que se ponen a medio servicio o antes de empezar el servicio se ponen de pie y dicen yo quiero dar un testimonio y se les permite y duran media hora dando su testimonio diciendo cosas que en verdad no tienen nada de sentido y aquellas personas que fueron a la iglesia a aprender de la palabra de Dios ahora están teniendo que pasar por este proceso de esta persona que está enseñándoles no sé qué. Así que tenemos que tener cuidado.
no hay lugar, hermanos, para comprometer la palabra de Dios en la iglesia. Si nosotros fallamos en excluir a los no creyentes del cuerpo de Cristo, estamos en error. Ahora, no quiero que confunda. Nuestra meta es traer almas a Cristo. Nuestra meta es de hacer no creyentes a ser los creyentes. La iglesia no está diseñada para que los no creyentes vengan y digan lo que ellos quieran y aceptarlo, sino que la iglesia está diseñada para los creyentes que guarden la verdad, para que los no creyentes vengan a escuchar la verdad, se arrepientan y sean salvos. Ese es el diseño de la iglesia. El diseño de la iglesia no es darle la bienvenida al mundo a que infiltre la iglesia. El diseño de la iglesia es darle bienvenida a esas personas que no han oído el evangelio y predicarles la verdad y que sean salvos. Cuando permitimos que los no creyentes vengan y participen en la iglesia, pronto, hermanos, vamos a tener la influencia de las enseñanzas de Balaam, como vimos en este caso, de los nicolaitas. Van a querer que la iglesia se envuelva en actividades que no le agradan al Señor, y no podemos permitir eso. La iglesia no es un lugar donde el no creyente se puede sentir seguro. Y yo sé que quizás es un poco confuso, pero lo voy a repetir. La iglesia no es un lugar donde el no creyente se pueda sentir seguro, sino que debe ser un lugar donde el incrédulo se sienta con temor, aunque amado. Con temor, pero bienvenido. Donde puedan escuchar la verdad de la palabra y ser salvos. Ahora, no estamos, cuando digo incómodos, no quiere decir que estamos ahí picándole la rodilla, las costillas. No, lo vamos a hacer bienvenido, lo vamos a aceptar con amor, pero queremos aceptarlo con amor a que venga a escuchar la palabra de Dios. Nunca debemos de contener el error, hermanos. Y eso pasa cuando lo aceptamos, al no decir nada dentro de la iglesia. Ahora, yo sé que es difícil de entender, pero sí, hermanos, queremos alcanzar a otros con amor. Sí queremos alcanzar a otros con amor. Alcanzar a los no creyentes a que escuchen la verdad de Cristo, a que experimenten nuestro amor, el amor que Dios ha depositado en nosotros, nuestro cariño que viene del Señor, pero nunca dándoles esa falsa seguridad que ellos pertenecen al cuerpo de Cristo, sino hasta que conozcan a Cristo Jesús. Entonces sí pertenecen al cuerpo de Cristo, quien al conocer a Cristo Jesús se va a manifestar en sus vidas. Comprometer la verdad es tan serio, hermanos, que dice aquí en el versículo 16: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto puede ser una referencia a Balaam. Cuando ustedes ya leyeron Números, ¿verdad? Sí, leyeron Números 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bueno, en Números 22, que si lo leyeron, se van a acordar de esta porción, dice: entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová. Ahora, a mí siempre me enseñaron, a mi maestro Rodney Howard Smith, el pastor Oscar Chávez y otros pastores que me enseñaron en el seminario, siempre me enseñaron que cuando yo viera esta expresión, el ángel de Jehová, se está refiriendo a Cristo. Es una teofonía, una cristofonía. Y aquí
Jehová abre los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, o sea, desenvainada. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Listo este Balaam. Hizo lo que tenía que hacer, adorar a Dios. Hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. El Señor desenvainó la espada con Balaam y lo hará con aquella iglesia que compromete su verdad. Hermanos, tenemos que juzgar el error dentro de la iglesia a través de la luz de la palabra, no nuestra opinión. Tenemos que mantener la iglesia pura. Luego del mandamiento vienen las recomendaciones. Si usted va siguiendo el esquema, y perdón si yo me he salido del esquema y a veces doy el punto 3 por el 5, perdónenme, el hermano Renato ya me llamó la atención, pero es mi error. El versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ahora es una manera de decir, escuchen, orejones, hagan caso. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tienes que escuchar este mensaje. Es el Espíritu Santo que está inspirando a dictarlo Jesús, al escribirlo Juan. Este consejo es hermoso. Al que venciere, una vez más aquí dice al que venciere, ¿verdad? Vamos por partes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pongan atención. Al que venciere, y una vez más, ¿quién es el que venciere? El que es salvo, ¿verdad? ¿Quién es el que vence en el libro de Apocalipsis? El que es salvo. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Verdad? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Nosotros somos los vencedores. Ahora el versículo sigue diciendo de un maná escondido, ¿verdad? Dice el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Entonces surge la pregunta, ¿qué es el maná escondido? ¿Saben qué es el maná, verdad? ¿Qué es el maná? Lo que el Señor les dio de comer a su pueblo cuando estaban en el desierto. El maná era un pastel celestial. Era un pastel del cielo. Maná era un pan descendido del cielo. Es lo que era. Es el pan que Dios le daba al pueblo que andaba por el desierto. Pero aquí dice maná escondido. ¿Por qué dice escondido? La palabra. Bueno, vayamos a Éxodo 32, 33. Éxodo 32, 33. Perdón. Éxodo 16, 32 y 33. Gracias, hermano. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto.
cuando yo os saque de la tierra de Egipto. Cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón. Entonces, Moisés le dice a su hermano Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, una porción de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros, ¿quiénes? Descendientes. ¿Qué representará esto, hermanos? ¿Qué representará esto? Este maná que guardaron para nosotros los descendientes. Ahora, yo creo que representa el pan de vida. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo creo. Usted tiene que hacer su propia investigación. Ahora yo le pregunto, ¿quién es el pan de vida? Jesucristo. Jesucristo es el pan de vida. Así como Israel recibió maná del cielo, alimento, así también el verdadero cristiano recibe alimento. Recibe a Cristo, el Señor. Y el Señor promete darnos el pan verdadero, el pan espiritual de su gloria, que el mundo no puede ver. Nos da ese pan de vida para mantenernos. Fíjese lo que dice Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es el maná. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Y la pregunta famosa de mi esposa, ¿y esto qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? La promesa aquí es que nos dará a sí mismo. Jesús se va a dar a sí mismo todo lo que está en Él. Todo lo que está en Él. Todos los beneficios de conocerle a Él. Hermanos, nosotros somos vencedores. Y la promesa aquí es que nos dará todo lo que necesitamos para mantenernos para siempre. Luego dice que nos dará, ¿verdad? El versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿Verdad? Lo que dice. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Ahora, lea conmigo esta porción, por favor, porque muchos hacen esta pregunta. El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Muchos quieren preguntar, ¿cuál es el nombre? Bueno, y una vez más, ¿y esto qué? ¿Y esto de la piedrecita qué? ¿Y ese nombre qué onda? Yo les voy a decir, no sé qué onda con la piedrecita. Hay muchas opciones interesantes y pensar en todas las opciones es interesante. Algunos dicen que es similar a la piedra blanca que está en el breastplate. ¿Cómo se dice breastplate? En la pechera. ¿Cómo? En el pechero que llevaban los sumos sacerdotes. El Urim. Para aquellos judíos hebreos que hablan hebreo. Yo no. Por la manera que el sumo sacerdote podía determinar la voluntad de Dios. Eso es lo que decían que quizás puede ser esa piedrecita blanca. Que quizás significa que nos da una piedra para poder determinar su voluntad. Algunos dicen que representa un diamante que nos está dando algo que es muy precioso. Hablando de la piedrecita, ¿verdad? Es algo precioso, es lo que algunos piensan que es, que representa que Él nos está dando algo precioso.
más que nada la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna, eso es lo que algunos piensan que representa. Es darle a alguien quien es amado profundamente. Es como un hombre dándole a su amada el anillo de compromiso. Y nosotros somos la novia, ¿verdad? Te doy un diamante para mostrarte mi amor. Pero hay una nota especial. Hay una nota especial de la historia también que tenemos que observar. Cuando alguien ganaba en los Juegos Olímpicos, en ese tiempo, en Roma, era algo común que el ganador, como parte de su premio, que se le diese una piedra blanca. Y la piedra blanca era una entrada al festival de celebración para todos los ganadores, los triunfadores del juego, para todos los que habían vencido durante las Olimpiadas Olímpicas durante ese tiempo de Roma. Puede ser que el vencedor reciba su boleto de admisión a la eterna victoria en su gloria. Luego dice el versículo 17, en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Verdad? En la piedrecita escrito un nombre nuevo. Esto es lo que cuenta en la historia, en esta historia misma de que aquellos que ganaban durante las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, le daban su piedrecita, que en esa piedrecita se le escribía su nombre del ganador, para que solo el triunfador, el vencedor, pudiese usarla y entrar a ese festival. Un nuevo nombre escrito en la piedrecita, quien nadie sabe, hermanos, pero solo el que la recibe, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo. Y una vez más, muchos han preguntado, ¿cuál es ese nombre? ¿Cuál es el nombre que nadie sabe? Pues yo no sé cuál es el nombre, hermanos. Si yo lo supiera, el verso no podía leerse de esa manera. No podríamos leer el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El cual ninguno conoce, pero el hermano Juan sí sabe cuál es el nombre, ¿verdad? No podemos, yo no puedo contestar esa pregunta por lo que dice el versículo. El único que sabe es la persona que lo recibe. Así, hermanos, así de personal es esa piedrecita. Es algo personal. Lo que yo puedo pensar es que es un mensaje personal de Cristo. Un mensaje escrito en mi nombre, personalmente de Cristo, para cada uno de nosotros. Al que ama, al que nos ama, hermano. El Señor nos ama. El Señor nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Es esa piedrecita que se nos da como admisión o entrada a la gloria eterna. Tú sabrás el tuyo, ustedes van a saber el de ustedes, yo sabré el mío. Porque así lo escribió el Señor, personalmente, para cada uno de nosotros. Nos dio un nombre nuevo cada uno de nosotros. Hermanos, no queremos ser una iglesia, para resumir, no queremos ser una iglesia que se compromete con el mundo. No queremos ser una iglesia que busca al mundo para las respuestas dentro de la iglesia, sino que una que se compromete. Queremos ser una iglesia que se compromete con la verdad de la palabra. Así que nos toca lidiar, nos toca tratar con los errores, porque si no, el Señor vendrá contra nosotros, hiriéndonos con la espada que sale de su boca. Queremos que nuestra fe, hermanos, sea real, que no sea una fe ciega, que no sea una fe en lo que dice el pastor, en lo que dice el líder. Queremos mantener su nombre, a pesar de cualquier tribulaciones, a pesar de cualquier pandemia,
queremos mantener el nombre del Señor. No queremos negar lo que sabemos que es verdad. Queremos lidiar con los errores dentro de nuestra congregación. Queremos ser la iglesia verdadera. Los verdaderos creyentes, los que vencen. Y algún día se nos dará a Cristo Jesús, que seremos como Él un día, en su totalidad, que cuando estemos en su gloria, con cuerpos glorificados, vamos a vernos reflejados en Él, dice la palabra, en su totalidad, el maná escondido. Los que algún día se nos dará la piedrecita blanca, que será nuestra entrada al fiestonón, a las bodas del Cordero, en la gloria. Y en esa piedra blanca tendremos nuestro mensaje personal para nosotros, para mí personalmente, para ti personalmente, de Cristo Jesús, quien nos ama. Hermanos, yo constantemente, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy fuera, yo le mando textos a mi esposa y ella me manda textos a mí, íntimos, personal para mí, y yo le mando textos íntimos, personales para mi esposa. ¿Por qué? Porque la amo, la extraño. Ella me ama, ella me extraña. Y es lo que está haciendo Jesús. Hermanos, no podemos estar bajo la ilusión, y me estoy riendo porque ya están haciéndome reír, pero esto es serio, hermanos. No podemos estar bajo la ilusión. Debemos de saber que hay o que va a haber personas, incluso en nuestra pequeña iglesia aquí, bajo esa categoría, que están viviendo bajo la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas. Están aquí y muchos piensan que adoran a Cristo. Te vas de este lugar a la idolatría, a la inmoralidad. Pero el Señor vendrá a hacer guerra contra ti, más pronto de lo que esperas, a menos de que te arrepientas. Y ese es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Vamos a entrar a esta otra iglesia, porque se nos presta el tiempo aquí, y esta es la carta a Tiatira. Vamos a empezar y vamos a ver un poquito la carta a Tiatira, la iglesia que tolera el pecado. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 2, 18 al 29. Hermanos, esta es la carta más larga de estas cartas, en esta sección de Apocalipsis, escrita a la ciudad más pequeña de las 7. Y nos va a tomar como unas 3 noches para desenvolver todas las riquezas que se encuentran en esta carta. Sigue la idea hasta cierto punto lo que acabamos de estudiar en la carta a la iglesia de Pérgamo. Es una carta a una iglesia que tiene muchos puntos buenos, pero también estaba comprometiendo la palabra de Dios como la iglesia de Pérgamo, con error, comprometiendo la palabra de Dios con el pecado, como la iglesia de Pérgamo. Lo que estaba empezando en Pérgamo, aquí en la iglesia de Tiatira, ya está bien avanzado. En Pérgamo vemos que permiten que se enseñen ciertas doctrinas. Bueno, cuando ya llegamos a Tiatira, ya están bien enraizadas esas doctrinas. Tiatira ya está bien avanzado. Si la iglesia de Pérgamo se había casado o unido con el mundo, la iglesia de Tiatira estaba celebrando aniversarios, hermano.
si comprometemos la palabra de Dios en una manera errónea dentro de la iglesia, hermanos, y eso es lo que estaba pasando en Pérgamo, en Tiatira habían terminado esa obra. Permitieron que se infiltrara el mundo, y eso es lo que estaba pasando en Pérgamo. En Tiatira ya se había infiltrado y ya había hecho raíces. Esta carta de Tiatira muestra la profundidad del pecado en que la iglesia se encuentra. Esto nos muestra lo que comprometer la palabra de Dios significa, a dónde nos puede llevar cuando comprometemos la palabra de Dios. Nos puede llevar a la idolatría, nos puede llevar a la inmoralidad, y lo peor, tolerancia de ambos, la idolatría y la inmoralidad. Esta es la iglesia que ha sido infiltrada por el mundo. Esta es la iglesia que toleró el pecado. La iglesia que absorbió el pecado. Absorbió el error y vivió felizmente con ello. Este es el tipo de iglesia que es bien común hoy en día, hermanos. Tristemente, es la iglesia común hoy en día, como lo ha sido por mucho tiempo. Bien inconsistente con las demandas de nuestro Señor Jesucristo. No escuchaban la palabra de Dios. Eran bien inconsistentes con las demandas de nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Cristo es el líder principal de la iglesia. Ahora leamos Apocalipsis 2, 18 al 29. Esta es la carta. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Perdón, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mucha información. Hay mucho que escudriñar aquí. Ahora, como ya dije, esta es la carta más larga de las 7, aunque fue escrita a la iglesia más pequeña. Y es hasta cierto punto una de las más complejas de las cartas. Y demanda que le prestemos atención a ciertos puntos.
Pero empecemos con lo que más sobresale al leer esta carta. Es obvio que esta iglesia toleraba el pecado, hermanos. Toleraba actos de inmoralidad, ídolos. Dice lo que dice el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No tan solo lo toleraba la iglesia, pero había permitido que una mujer que lo enseñase, que llega al punto, al que lo está articulando de cierta manera, que está desviando a los creyentes. La enseñanza de esta mujer está desviando a los hermanos en Cristo Jesús, como también tiene a falsos creyentes. Hay creyentes verdaderos en esta iglesia y hay creyentes falsos. Y a los creyentes verdaderos está desviándolos esta mujer. Como también tiene a falsos creyentes que se dejan llevar por la falsa doctrina. El Señor promete que va a juzgar, la va a juzgar a ella, a esta Jezabel, y a la iglesia severamente, hermanos. Habla de un castigo severo, salvando solo a aquellos que no retienen esta enseñanza, dice el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. A los que no han conocido las profundidades de Satanás, a eso los va a salvar. Aquí, hermanos, está una iglesia que ha sido infiltrada por el error, por el pecado. Una iglesia que no ha hecho nada, no ha hecho nada de caso, no ha lidiado con el pecado. Esta carta trata con la iglesia que tolera el pecado y nos lleva a un entendimiento básico, hermanos, que tenemos que tener, que el Señor quiere a su iglesia santa. Quiere a su iglesia en todo sentido de la palabra, intolerable al pecado. Quiere que su iglesia no tolere el pecado dentro de ella. Hermanos, y esto va hasta la primera instrucción que tenemos como iglesia. La primera instrucción que tenemos como iglesia la recibimos de Cristo Jesús en Mateo. En Mateo 18, versículo 15 al 17. Y aquí trata con un hermano que está en pecado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ahora tenemos que poner atención, porque aquí Jesús es bien detallado en la manera que está diciendo esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ¿quién? Contra ti, contra mí. Si yo peco contra el hermano, esto es lo que tiene que hacer el hermano. Ve y ¿qué? Y repréndele, estando tú y él solos. No andes de chismoso. Hay un orden de cómo hacer esto. La reprensión no es, yo te reprendo en el nombre. No, la reprensión no es así. La reprensión es con amor. El hermano Nacho, si yo peco contra él, va a decir, con amor, hermano Juan, estás mal. Estás pecando contra mí, me estás hiriendo. Y solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Porque estamos en el negocio de restauración. Estamos en el negocio de encaminar a las personas una vez más al camino verdadero. No estamos en el negocio de mandarlos al infierno. Estamos en el negocio de perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden. Versículo 16. Mas si no te oyere, o sea, si yo no le hago caso al hermano, entonces así, ahora sí, toma aún contigo
a uno o a dos. Y tienes que tener cuidado a quién llevas contigo. No al primero que se te aparezca. Tienes que tomar a alguien que tú sabes, que entiende que el proceso es de ganarlo una vez más. Es de reencaminarlo a la verdad. Y si es uno de estos hermanos que son hermanos falsos, es de que venga Cristo Jesús. Entonces vas a tomar contigo a uno o a dos hermanos maduros, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pues ya vas a llevar testigos, buenos testigos, de buen testimonio. Si no los oyere a ellos, dilo a quién. Ahora sí ya puedes soltar el chisme, ¿verdad? Aquí ya el Señor dice, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Obviamente que está hablando de un hermano. Si leen el versículo 15, por tanto, si tú qué, si tu hermano, yo incluí de los falsos hermanos, pero aquí está hablando de un hermano. Jesús conoce el corazón. Versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por qué, por gentil y publicano. Ahora, la primera instrucción que tenemos como iglesia en la palabra es que enfrentemos ¿a qué? Al pecado en la persona. Esta historia se trata de enfrentar a un hermano que está pecando contra ti. Y esta instrucción es dada a individuos dentro de la iglesia. No a espías, hermanos. Usted no le toca tener espías. Voy a ver que si aquel hermano, ya lo mira, está rentando una película en Redbox y es rated R. A ver, le voy a decir al pastor. No, hermanos. Esta instrucción es dada a individuos dentro de la iglesia, no espías de la iglesia. Pero si tú ves a un hermano o hermana pecar, tú ve y repréndele con amor. Hey, hermano Juan, no está bien que te esté robando las hamburguesas ahí de... El buffet es para que comas toda la comida ahí, no para que te la lleves en las galletas en tu bolsa. Yo nunca he visto a ninguna hermana llevarse galletas en su bolsa. El Señor quiere que su iglesia, hermanos, esté pura. Y por esta razón, que la primera instrucción que el Señor da tiene que ver con la pureza de la iglesia. Quiere que sea intolerante al pecado, intolerante del pecado. Fíjense lo que dice Hechos 15, 29, y para aquellos que hicieron su tarea, no sé cuándo les dejé esta tarea, pero tenían que haber leído el Hechos 15, el concilio que tuvieron los hermanos de la iglesia primitiva. Y esta es la instrucción, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Los hermanos líderes de la iglesia primitiva, y si leen el capítulo 15, ahí está Pablo, ahí está Silas, ahí está Simón, Pedro, está quien yo pienso que es el pastor, que es Santiago de la iglesia, y se reúnen y están hablando porque hay una acusación de unos judíos que se tienen que circuncidar en el versículo 1, y dice que tienen una gran alegata, ¿verdad? Porque los judíos quieren judaizar a estos hermanos y se reúnen y dicen, no es posible que nosotros pongamos carga sobre los gentiles que ni nosotros hemos podido cargar. Entonces se reúnen, deciden, escriben una carta, que esa carta va a ser distribuida a todas las iglesias gentiles, y les dicen que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardares,
bien haréis. Pasarla bien. Eso es lo que dice esta carta. Tienes que mantenerte lejos de lo sacrificado a ídolos. Mantente lejos del pecado sexual, de fornicación. Estas dos cosas eran cosas esenciales en las religiones paganas al momento. Una vez más, la primera instrucción que sale del liderazgo de la iglesia, mientras la iglesia gentil comienza a crecer en el mundo, es que se abstengan de las actividades de los ídolos y de la fornicación. 1 Corintios 1:5, lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad, que leímos este texto? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Cuando estábamos estudiando en la iglesia a Pérgamo, encontramos el mismo mensaje que el apóstol Pablo le llama la atención a la iglesia de Corintio, porque no están haciendo nada al respecto. Está pasando esto dentro de su iglesia, donde hay un pecado, donde el hijo se está metiendo con la madrastra, y la iglesia está bien. En 2 de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. En otras palabras, tenían múltiples esposos, y Pablo ha llegado y los ha divorciado de todos esos esposos y los ha dejado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El Señor quiere una iglesia pura, hermanos. Y cuando hablamos de la pureza de la iglesia, vamos a Efesios 5:25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor quiere una iglesia pura y santa. Y aquí nos vamos a quedar. Esta carta es un poco larga, así que nos va a tomar más de 2-3 noches, es muy probable. Pero lo importante no es el tiempo que nos tome, lo importante es de que estudiemos la palabra de Dios y que saquemos la información necesaria para poder seguir sirviendo al Señor bajo su voluntad, para poder seguir adorándole al Señor en su perfecta voluntad. Así es que oremos y cantamos un canto. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo, una vez más, agradecidos, Señor, porque el amor que tú tienes para con nosotros es único. Y tú nos amas tanto, Señor, y nos quieres ver perfectos, sin arrugas, sin mancha. Y es increíble, Señor, cómo nosotros estamos ahí, teniendo oídos, no oímos tu corrección. Y es increíble ver cómo permitimos a veces que el mundo se infiltre dentro de nuestra iglesia, así cayendo en desobediencia contigo. Perdónanos, Señor, porque somos tercos, porque somos pecadores, porque no escuchamos a tu palabra. Señor, te pido que nos transformes, que nos cambies, y que sí nos hagas esa iglesia pura, santa, sin mancha. La obra la vas a hacer tú. Así es de que nos rendimos nuestras vidas al Espíritu Santo para que nos transforme conforme tu imagen, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice el resto de la noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así somos despedidos. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Invite a alguien y que Dios los bendiga.